Hola, un saludo bien especial. Bienvenidos a este nuevo diálogo en la nube. El día de hoy estamos con tres abogados. Vamos a discutir la reforma a la Policía Nacional que se está proyectando en el Congreso de la República. Damos un saludo muy especial a Gerardo Bernal, Manuel Rad y Pablo Liscano. Iniciemos con Gerardo. Gerardo, ¿cuál cree usted que debe ser la reforma a la Policía Nacional en el marco de todo lo que ha sucedido en las últimas semanas en Colombia? Gracias, profesor Hernán Tena, por tenernos en cuenta. Un saludo muy respetuoso a nuestro profesor Manuel Rad, que siempre nos acompaña, y al doctor Pablo Liscano, miembro de Junta Directiva del Colegio de Abogados de Risaralda. Definitivamente ese es un tema muy estructural. Definitivamente, profesor, la imagen de la institución está muy deteriorada en los actuales momentos, sobre todo en lo que tiene que ver con los derechos humanos, en lo que tiene que ver con la protección ciudadana. Nosotros siempre hemos querido ver la policía y desde niños nos han enseñado a verlos como un amigo, como alguien a quien acudir en caso de que tengamos problemas. Qué bueno uno dejar la familia a buen cuidado, a buen recaudo, que uno tenga forma de decirle a la esposa o a los hijos, si tienes algún problema, llama a la policía que ellos se van a proteger. Pero desafortunadamente la institución ha perdido un poquito de credibilidad. La gente ya no tiene muy buena opinión de la institución y eso se debe a muchos factores. Uno de ellos, el más reciente, pues ahorita lo de las marchas y las protestas ciudadanas. Ustedes vieron en audios, en videos, en redes sociales, algunas transgresiones que se presentaron, obviamente de lado y lado, eh, pero digamos respecto al mal manejo que se le dio a las armas con las cuales deberían proteger a la población. Entonces, digamos que una de las principales reformas que yo propondría, sin perjuicio de que hay muchas otras, sería el tema de los derechos humanos. Digamos, la forma de vincular a estas personas a la institución, la manera en que deben ser, digamos, capacitados en torno a que ellos vienen es a servirle a la comunidad y que jamás, bajo ninguna circunstancia, pueden atentar, agredir o lesionar a ese pueblo al cual se supone que deben proteger. Y en torno a ello, pues mirar a ver si la institucionalidad está funcionando bien, qué cambios hay que hacer en materia disciplinaria y cómo podríamos profesionalizarlos. A grandes rasgos, esa sería mi percepción respecto de una institución tan necesaria, tan supremamente necesaria para la convivencia pacífica. Profesor, inicialmente esa sería mi posición. Gerardo, muchas gracias. Damos también la bienvenida y un saludo especial al abogado Samuel Garavito. Él nos acompaña desde Suiza y ya también nos va a dar la opinión acerca de lo que él considera debería ser la reforma a la Policía Nacional de Colombia. Vamos con Manuel Rad. Abogado, ¿cuál cree usted que debería ser la reforma para esta institución colombiana? Muchas gracias, Hernán. Un saludo fraterno a la audiencia y a los colegas que nos acompañan en la mañana de hoy. Hablar de reforma a cualquier institución en el Estado de Derecho supone partir de que la función esencial del Estado de Derecho es garantizar la efectividad de los derechos. sobra hacerlo de forma redundante, pero a veces el escándalo nos lleva por otras vías. En ese sentido, entendemos que la función de la policía es un cuerpo civil armado que protege y favorece el relacionamiento y la convivencia pacífica. Entendemos que la primera reforma debe ser para asegurar, o cualquier reforma debe ser para asegurar el cumplimiento de la misma. Hay algunos que señalan que no, que ya no debe seguir siendo civil, pero debe ser desarmada. Eso tiene tantos matices como que no es lo mismo ir con un fusil o ir con armas no letales, o que no es lo mismo ir con una ametralladora que ir con armas cortas. Ese tipo de protocolos tiene varios matices y es reflexión histórica para definir, por ejemplo, protocolos de acción, en qué circunstancias se usan determinado tipo de armas o son pertinentes el uso de armas, o
el desarrollo de la disciplina progresiva, el desarrollo de la intervención progresiva para poder actuar de forma pertinente a la situación. Pero en este sentido, es decir, vamos a asumir que sigue siendo un cuerpo civil armado, pero con un protocolo para la implementación del uso de la fuerza, que de hecho tienen, aunque puede ser mejorado. La reforma a este cuerpo supone un ejercicio necesario de mejorar las condiciones de inteligencia. Toda la estructura policiva funciona de la siguiente manera. Patrullaje en el nivel más básico, que constituye en recorridos coordinados en territorios determinados para detectar cosas que a simple vista se pueden detectar. El segundo nivel es patrullaje inteligencia, y es aquellos estudios o verificaciones que permiten detectar lo que el patrullaje no detecta. Luego la contrainteligencia, que permite detectar y actuar e intervenir en aquellas coyunturas que se le escapan a la inteligencia por su nivel de complejidad o incluso por corrupción dentro de la misma fuerza de inteligencia. Y usted diría, bueno, de ahí hacia atrás la contrainteligencia y luego la contrainteligencia y ad infinitum, eso se puede convertir en un escenario de siempre habrá que crear un contra nuevo para poder garantizar que esto funcione. Entendiendo eso, hay dos estructuras o dos intervenciones para realizar. La intervención en esta lógica de la inteligencia supone mejorar los sistemas de información y de tecnificación. Es decir, es necesario que el cuerpo policial cuente con sistemas de información que lo hagan, primero, mucho más activo. Por ejemplo, nosotros tenemos sistemas de vigilancia privada con cámaras de videovigilancia que nadie utiliza para seguridad y no están integradas a las reacciones inmediatas de la policía. Entonces, detectar el crimen integrando esfuerzos entre privados y públicos, me refiero a los sistemas de vigilancia, podría permitir una reacción inmediata más inmediata, porque hoy a veces no es ni reacción ni inmediata. En segundo lugar, los sistemas de información también permiten hacer visible, sobre todo en el sistema disciplinario, las fallas del propio sistema. Y esas fallas del propio sistema permiten establecer mejores sistemas de control. Y saber, por ejemplo, si efectivamente no están sancionando a nadie. Yo tengo conocimiento directo de múltiples sanciones que se han desarrollado, y no solo alrededor del paro, se han desarrollado múltiples sanciones en la historia de la policía. He sido docente en los cursos de ascenso de la policía en materia de derechos humanos y en materia de derechos indígenas, y encuentro que sí hay gente muy buena, pero también, como en todas las instituciones, como en todos los cuerpos públicos y privados, hay gente que no cumple su misión. Entonces, el ejercicio es, venga, desarrollemos la inteligencia para que este ejercicio funcione con adecuados sistemas de información y con la adecuada tecnología para poder detectar a tiempo y reaccionar a tiempo ante la criminalidad urbana, especialmente. Y segundo, establezcamos que estos mismos sistemas de control incluyan los protocolos de transparencia que permitan ya no a una contrainteligencia, sino que permitan a la ciudadanía tomar medidas y acción. Es decir, ya no será el control en manos de un tercero, sino que después de que se implementa el ciclo institucional, tendremos la ciudadanía que, a partir de la política de transparencia, es decir, sistemas de información que permiten ver a través de la institución lo que está sucediendo, entonces las posibilidades de control y de mejoramiento continuo dentro de la institución también dependerán de la ciudadanía activa. Creo que eso es en esencia lo que debemos fortalecer y trabajar. Samuel Garavito, él es un abogado nuestro colombiano que está en Suiza, y sé que participaron muy activamente ahorita en las pasadas protestas. Yo quisiera pedirle al doctor Pablo Liscano que nos permitiera escapárnosle y saltarnos el turno. Buenos días, Samuel Garavito, ¿cómo están todos? ¿Cómo perciben la situación colombiana? Y qué pena que me tome la palabra. Antes de que se nos desconecte, me decía que la señal estaba débil. ¿Y cuál es tu posición respecto al cambio de estructura de la Policía Nacional? Bueno, desde aquí, desde Suiza, como colombianos en el exterior, no importa cuál sea la profesión, la formación que se haya tenido o si no se tiene, lo que se ha visto es un cuerpo
muy grande, un cuerpo unitario de personas que están profundamente indignadas con lo que está pasando en Colombia. Y pues yo pienso que eso ha sido un fenómeno colectivo que a todos nos ha tocado vivir. No esperábamos en tan poco tiempo ver tal degradación de derechos humanos en el país. Sin embargo, pues hemos sido testigos de ello, lastimosamente, y lo sufrimos en todas partes, ¿sí? Entonces, en un primer momento, como todo ser humano, un choque muy fuerte, ¿cierto?, ante lo que estaba ocurriendo, aunque un monstruo de dimensiones tan grandes estuviera mostrando así los dientes a toda la población civil. Entonces, sí, el primer momento es de mucho, digamos, de un espasmo, podría decirse así, un estupor, pero después toda la ciudadanía en sí nos hemos puesto a la tarea de movernos por cielo y tierra lo que más podamos para poder apoyar los procesos de cambio que están pidiendo a grito la sociedad colombiana, ¿sí? Eso lo hemos hecho desde diferentes áreas, esto es multidisciplinario, yo creo que el fenómeno que se ha dado a nivel nacional de cabildos abiertos por toda Colombia, no solamente en la calle, sino virtuales, cuando no se puede estar en lo presencial, ha sido fundamental poder hablar, dialogar y ver qué está pasando y a partir del diálogo empezar a construir propuestas. Acá nos hemos movido visibilizando mucho lo que está ocurriendo, yo pienso que eso se ha visto en Colombia, y aquí específicamente en Suiza, pues también hemos estado muy fuertes trabajando con un equipo, como les decía, multidisciplinario, con el tema diplomático, ¿sí? Ahorita el 21 de junio hay sesiones ordinarias del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, ¿sí? Y nosotros estaremos allí también tratando de hacer lo posible por visibilizar esta situación tan grave de violación de derechos humanos. La alta comisionada para los derechos humanos, Michelle Bachelet, ya reaccionó pocas horas después de que empezara, digamos, esta situación a partir del 27 de abril. Pero pues lo que se espera son unos pronunciamientos contundentes que de verdad pues manden un mensaje claro de que hay límites a esta situación tan fuerte que estamos viviendo todos los colombianos. Samuel Garavito, muchas gracias por esa ilustración de cómo nos ven desde Suiza. Un panorama muy similar es desde Irlanda. Yo estoy en Irlanda, como les explicaba al inicio, y los colombianos también nos hemos concentrado en la capital Dublín con el fin de encontrar este apoyo que necesitamos, puesto que en Colombia no ha sido posible. Pablo, cuéntenos desde su visión como abogado, ¿cuál es la reforma que la Policía Nacional de Colombia necesita? Sí, yo creo que un reflejo bien interesante, lo que ustedes mencionan como residentes en el exterior, es que la percepción es lo que de alguna manera también colabora contra la institucionalidad de la policía. Es cierto, y no podemos ser ciegos en pensar que la institucionalidad tiene en este momento una crisis que viene argumentándose desde muchos criterios y de los que se ha servido el panorama político también para aprovechar en su cuestionamiento. Digamos que lo que hacen los medios de comunicación, los medios informativos también es aprovechar las coyunturas donde hay declive de la normalidad, digamos, ¿sí? ¿La normalidad en qué sentido? La mayoría de las instituciones tienen personas que trabajan en pro de ellas, son personas que, que hacen su labor bien, la mayoría de sus procesos son buenos, la mayoría de las actividades y programas se desarrollan procurando un beneficio común, ¿cierto? Pero en este momento se detectan elementos que han hecho que el clima general se vuelque en contra de esos criterios de normalidad y de sana prestancia del servicio, ¿cierto? Como digo, no es que haya que
tapar que han habido desmanes, han habido violaciones al derecho internacional humanitario, a los derechos humanos en general, sino que hay que tener en cuenta que también hay situaciones que se han visto confusas por los criterios que han conducido los que están informándonos. En Irlanda, tanto en Irlanda como en Suiza, deben estar percibiendo esa sensación de que en Colombia estamos en un caos terrible, me imagino, así como en otras partes del mundo percibiremos que en Libia y en países donde hay guerras, pues la situación es caótica, y no quiere decir que no lo sea así, pero tal vez se exacerba, se aumenta la percepción desde las noticias que minan desde la negatividad constante y que acrecenta. Para nosotros la policía es la primera presencia que tenemos del Estado en las calles para los niños. Si una persona requiere una información, inmediatamente, ¿qué piensa? Pues en avisarle a sus vecinos, y si es algo mucho más grave, el que consideren que se necesita de alguna manera una administración más universal, más general, pues va a pensar inmediatamente en avisar a la policía, ¿no? Es la presencia más perceptible que tienen las personas de la presencia del Estado. De hecho, la policía pues es una especialización de lo que antes, o lo que primero se fundó, que fue para la defensa del Estado, que fue el ejército. El ejército requirió de la presencia de una manera más íntima con los ciudadanos a través de la policía. La policía tenía la función especial de tener el contacto, ya no en las guerras con otros países, ya no en la función bélica, sino también en una función administrativa. O sea, se volvió más necesario que el Estado designara, delegara en algunos de sus instituciones y programas esa presencialidad. Entonces, la policía tiene en este momento, va a cumplir o cumplió 130 años, y en esa presencia pues ha tenido que tener muchos altibajos, ha tenido que construir desde muchos aspectos su imagen. Ustedes verán que la institución ha tenido que invertir no solamente en su capital humano, porque antes, por ejemplo, los policías eran las personas que se designaban, que no tenían ninguna construcción académica, no tenían, pero ahora ya se han hecho que por lo menos los subtenientes y los tenientes, los suboficiales y oficiales tengan que tener formación, y esa formación es en derechos humanos, formaciones en disciplinas académicas, humanidades, y muchas veces también en carreras profesionales. En la policía hay formación en derecho, en administración, en varios aspectos que han hecho que la institución tenga que ir a la par con las propuestas que le hacen las instituciones de otro tipo, sobre todo en búsqueda de tener una buena administración. Entonces, en esta carrera, y por algo se dan las cosas, yo digo que siempre cuando hay crisis, las crisis siempre traen sabiduría, porque nos cuestionan a tener que reevaluar muchas cosas. En este sentido, la policía es como el primer eslabón para ese conocimiento del Estado. Antes los jóvenes no conocían de muchas formas de la institucionalidad, y todavía nos faltan, todavía tenemos muchos programas por conocer, todavía tenemos muchas necesidades de romper la ignorancia sobre tantos aspectos de la institucionalidad que tiene el Estado, en delegación de muchas personas y de muchas entidades. Pero se tiene que empezar por la que es la más íntima, que es la policía. Y si esos cuestionamientos se están dando en la policía, por algo será, y también lo veo con positivismo, que es para tener cambios. Ya se escaló a un criterio gubernamental, a una política prioritaria de derechos humanos, el cuestionamiento que tienen para la dirección de los derechos humanos de la policía. En ese sentido, es crítico y es importante que no sea solamente este eslabón el que cambie, porque también hay
efectos importantes para la determinación del sistema judicial, porque en la cadena de desarrollo de las políticas administrativas judiciales, el sistema judicial tiene que ser cuestionado también. Muy bien, Paulo, muchas gracias. Sí. Precisamente vamos a hablar de la posición que ha ido adoptando el gobierno nacional, y es con un proyecto que se va a empezar a discutir a partir del 20 de julio, en el que ellos plantean 10 puntos clave para reformar la institución. Y vamos a iniciar con el primero, Gerardo Bernal. Uno de los puntos, o el primero, es la prevención, protección y el respeto por los derechos humanos. El gobierno considera que se tiene que hacer algo en esta materia. Si estuviera en sus manos, ¿cuál sería su propuesta, Gerardo Bernal? Pues yo ya lo había mencionado muy brevemente. El tema es que cada que un policial, un oficial, un patrullero, cualquier miembro de la institución causa un daño a un ciudadano, eso implica una demanda contra el Estado. Y esa demanda contra el Estado es una demanda contra nosotros mismos, porque nosotros somos los que tenemos que pagar esa indemnización con nuestros propios esfuerzos. Y además, cuando se daña a una persona en sus vidas, en sus bienes, pues se está deteriorando gravemente la imagen institucional y se pierde esa confianza legítima que uno deposita en las autoridades. Por lo tanto, siempre, siempre, mi recomendación es siempre que se vaya a sancionar, debe ordenarse, además de la indemnización, una capacitación en derechos humanos. La sentencia tiene que tener esa parte, como hacen los organismos internacionales, que obligan a las personas a formar en derechos humanos a sus policiales. En ese sentido, las exigencias de ingreso a la institución deben ser mucho más grandes. Los cursos de formación y la capacitación, ellos están ahí como cuerpo civil para proteger a la institución, no para lesionarla. Entonces, mi criterio es mayores requisitos, mayor exigencia y mejor preparación de entrada y previamente a la institución policiva. Esa es mi opinión. Gerardo, antes de cederle la palabra al abogado Manuel, ¿considera usted importante la asistencia de organizaciones internacionales en derechos humanos? Es supremamente importante lo que nos decía, por ejemplo, ahorita Samuel, de que los organismos internacionales estén haciendo veeduría y estén presionando y estén pidiéndole cuentas al gobierno colombiano. Esa visita que nos acaban de hacer de la CIDH fue muy fundamental para que mermaran o disminuyeran un poco las agresiones contra la población civil. Ustedes se dieron cuenta que habían personal civil disparándole a la multitud, que habían infiltrados, que había vandalismo, bandas criminales, etcétera, metidos dentro de las protestas. Cuando los organismos internacionales están tomando atenta nota, al igual que los medios de comunicación internacionales, como que se cuidan un poquito más de ser tan arbitrarios y tan injustos. De hecho, pues la percepción y la protección internacional ha sido debidamente, precisamente la que ha frenado un poquito tanto desastre. Yo creo que en derechos humanos lo importante es la educación, la promoción, es lo más importante. Muchas gracias, Gerardo. Manuel, nuevo estatuto disciplinario para la Policía Nacional. ¿Qué opina usted del estatuto actual y cómo considera que se debe modificar solo el estatuto disciplinario? Y en las escuelas de formación que hacen posible que los policías se hagan policías, es decir, que una persona se haga policía, tienen no solo el nivel de cualquier universidad del país, sino que además son instituciones acreditadas en alta calidad nacional y en varios casos internacionalmente. Entonces, esa es la primera medida. Que cada ascenso, además, cada ascenso dentro de la policía supone un curso de ascenso que integra necesariamente en todos los niveles la discusión por los derechos humanos. Y mal haría uno decir que es que les falta formación. Yo creo que el tema
es más asociado repito, a la trazabilidad en la gestión y segundo, a los mecanismos de vigilancia y control. Los sistemas en las empresas, compliance, los sistemas de antilavado de activos y terrorismo, no es que les prohíban el gobierno corporativo en las empresas, no es que no piensen que las empresas no se puedan corromper, todo se puede corromper. Lo que sucede es que el sistema permite detectarlo a tiempo y tomar los correctivos a tiempo antes de que se quiebre la empresa o antes de que se cometan abusos masivos o abusos más grandes. Entonces, en ese sentido, una medida fundamental en relación con la protección de derechos humanos es que no solo se podrá grabar los procedimientos, sino que es obligatorio que se graben todos los procedimientos policiales. Entonces, en Estados Unidos todas las patrullas tienen sus cámaras de video permanentemente prendidas y registran lo que está sucediendo alrededor de la acción policial. Entonces, eso da tanto para proteger los derechos humanos de los ciudadanos frente a eventuales abusos de la policía, como para proteger también y defender también a la policía que obra adecuadamente, pero que es víctima de calumnias o que es víctima de tinglados montados precisamente para acusarlos nacional e internacionalmente ante la opinión pública. Entonces, primera acción para la protección de los derechos humanos, asegurar la trazabilidad de todo operativo. Entonces, no solamente se podrá grabar, o debe ser obligatorio que todo procedimiento policial quede registrado. Y no de cualquier manera, o sea, es decir, no en un celular, porque un celular es fácilmente alterable. El contenido en discos locales es fácilmente alterable. Nosotros hoy tenemos tecnología, y no tan costosa, para integrar cámaras de portabilidad personal a nubes que registro automático, lo cual además hace la trazabilidad en manos de un tercero. No es que yo lo grabé, pero me robaron el teléfono o se dañó el teléfono en el operativo. No. Ese discursito se acaba. Se graba y queda registrado en una nube y la nube es además un sistema de trazabilidad en manos de terceros que hacen que la información se garantice de forma segura. Ya técnicamente uno diría que ahí toca trabajar duro en la implementación de políticas de seguridad de la información, ISO 27001 o ITMARC, que son como las certificaciones estándar para este tipo de gestiones y asegurar la trazabilidad en toda la operación. El segundo frente esencial, que también se trabaja, pero pienso que de forma residual, es la proyección social de la policía, del cuerpo. Las fuerzas lo llaman acción integral. Y como voluntario, desde los clubes de leones trabajamos permanentemente con la Armada, con el Ejército, con la policía y tenemos actividades de proyección social para llevar salud, para llevar educación, para llevar mejores condiciones de vida. Incluso, sobra decirlo, la ingeniería civil se llama civil porque es que la primera intervención de obra fue ingeniería militar. Y en esa labor, los militares y la policía ha contribuido en el desarrollo de múltiples pueblos. Es mano de obra que la está pagando el Estado y en ocasiones está ociosa. Entonces, incrementar la intervención desde la perspectiva de la acción integral o desde la proyección social del cuerpo también favorecerá un mejor relacionamiento con las comunidades. No es una función, la policía no es una función represiva, ojo con esto. Es una función de control, por supuesto, pero debe garantizar la convivencia. Y la convivencia no se logra a bolillos, se logra sobre todo logrando relaciones armónicas y de inteligencia emocional en las comunidades, logrando bienestar en esencia. Entonces, esos dos serían, creo yo, las intervenciones trascendentes para hablar de derechos humanos en la policía. Ahora, sobre el estatuto disciplinario, no soy experto en la materia, debo señalarlo, pero consideraría que podríamos juzgar el ejercicio a partir de lo mismo que sucede en el resto de la rama judicial, es decir, en el resto de los sistemas de justicia o de sanción en Colombia. La mayoría están saturados, la mayoría tienen modelos de crecimiento anacrónicos, crecen muy lento y de manera muy costosa, no dan respuesta oportuna. Es decir, eso no solamente pasa en la policía, pasa en todo el sistema de justicia en Colombia. Y cuando uno encuentra que el sistema sancionatorio opera lento
opera eventualmente corrupto, no investiga y no otorga las decisiones de forma efectiva, pues claramente la gente deja de confiar en el sistema de control. Creo que una regla debe ser, uno, la misma policía no puede juzgar a la policía. Esa es una regla que creo que debemos tener en cuenta. Podrá establecerse mecanismos de control interno y disciplina interna implementada de disciplina progresiva, como sucede en todas las empresas, pero debemos tener un cuerpo de juzgamiento independiente. Eso debe ayudar a dar garantía de mayor trazabilidad y de mayor transparencia en la gestión, pero no puede ser cualquier juez civil, porque ahí puede estar el otro extremo, no, es que vamos a darle la función disciplinaria a los jueces de la República. Y un juez de la República, perdonen la expresión, o que lo diga de esta manera, no tiene la visión integral de lo que sucede en el campo de batalla o de lo que sucede en una acción policiva. Es decir, tampoco significa, repito, en sentido contrario, que solo la policía comprende lo que hace la policía. No. No. Debemos tener cuerpos independientes para el juzgamiento disciplinario, pero también debemos tener que esos cuerpos, asegurarnos que esos cuerpos independientes tengan la comprensión integral de la acción y la función policiva, porque si no corremos en riesgos de politizarlos y también de juzgarlos injustamente. En otras palabras, convertir la acción disciplinaria en un instrumento de la destrucción del cuerpo, cuando en realidad debería ser un instrumento de mejoramiento continuo. Muy bien, Manuel, muchas gracias por las apreciaciones y por la ampliación, además de la primera pregunta relacionada con los derechos humanos. Pablo, este es un tema que usted ya mencionó al principio de manera muy superficial. Quisiéramos profundizar porque además es un punto que contempla el gobierno nacional y es la profesionalización y el desarrollo policial. ¿Qué cree usted que se puede hacer en este campo o en esta materia con miras a la reforma a la Policía Nacional del Congreso de la República? La base digamos, yo diría, de hasta toda esta discusión está relacionada con la educación. Digamos, el punto más importante al que apunta toda esta reforma es a considerar que la institución necesita una formación en derechos humanos principalmente, y que esto no es un hecho aislado solamente, sino que revierte a una cultura ciudadana que debe también permear a otras instituciones. Es que tenemos una institucionalidad que está cuestionada. Hablando del sistema judicial, antes lo habíamos mencionado, el sistema judicial no tiene una representación efectiva entre las personas. Y el primer eslabón, como lo dije ahora, que es la policía, es el primer cuestionado. Cuando las personas, los jóvenes en las marchas están viendo que hay arbitrariedades, pues inmediatamente queda desdibujada toda la presencia del Estado a través de la policía. Entonces, esa educación por la que se está buscando estas reformas es algo que claman las instituciones como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y claman muchas instituciones porque este tipo de actividades salvajes no pueden estarse presentando. No pueden haber instituciones que permitan un tratamiento con desigualdad en las armas, con desigualdad en las defensas, en este momento de nuestra existencia humana. El hecho de que las instituciones como la fiscalía, la política carcelaria también estén atropellando los derechos humanos es algo que debe complementar esa educación. No podemos pretender que solamente en la actividad civil o en la actividad más temprana de la función de la pena, como usted sabe, la función de la pena hay función preventiva, una función preventiva general, una función preventiva especial. La general es que nosotros nos cohibamos de realizar algún delito, alguna conducta delictuosa, porque simplemente no nos sintamos
cómodos con realizar cualquier información, con realizar cualquier actitud que vaya en contra de nuestra misma sociedad. Nosotros no podemos pensar que debemos agredir a alguna persona, y eso no tiene que ver con la policía necesariamente. Es una proporción que va dentro de nuestra cultura y nuestro ambiente social. No, que si escuchamos que denigran de la policía, nosotros tenemos que también ser controladores, de cierta manera, bueno, pero ¿por qué tratan así? Es una persona que está también trabajando, y no tratar de desligar o irnos a un bando o al otro pensando, no, que si usted no es pro policía o pro institucionalidad, entonces está en contra también de la institucionalidad. No debemos pensar que esa educación debe solamente ser implementada por los organismos administrativos de la policía. Debe ser una educación propuesta para todos nosotros. Así es, desde la conciencia sería el mejor cambio. Paulo, muchas gracias por su apreciación, y siguiendo con lo que acabas de decir, vamos a dar nuevamente la palabra al abogado Manuel Rath para que nos cuente qué opina o cómo cree que debería ser la reforma a la Policía Nacional en términos de uso de fuerza, pues también es un punto que está contemplado dentro de la propuesta del gobierno nacional. Hernán, el tema es reiterativo, ¿no? De alguna manera, cuando abordamos protocolos que permitan la actuación, y que la policía de hecho los tiene, cuando implementamos medidas de trazabilidad que faciliten la verificación por quienes no están presentes en los hechos de qué fue efectivamente lo que sucedió, cuando fortalecemos la proyección social, y cuando fortalecemos, como lo han dicho el doctor Gerardo y el doctor Paulo, la educación o el énfasis en la educación por los derechos humanos, en últimas la acción se vuelve justa. Ojo con esto. Y es que la justicia se predica de la justa proporción de la acción. Es una unidad de medida. Y esa unidad de medida se refiere a la acción correcta de acuerdo al momento correcto, o a la acción precisa, o a la acción justa. Así, eso es lo que se refiere, es una unidad de medida. Luego, la frontera de estas reflexiones en relación con el Estado es cuándo es pertinente y en qué nivel es necesario el uso de la fuerza, es decir, el cuándo y el cuánto se debe usar la fuerza desde el Estado. Eso ha dado lugar a todas las reflexiones alrededor del derecho penal y a los discursos sobre la última ratio, es decir, el último recurso para realizar es la fuerza. Yo estoy en un grupo de chat donde son muy de extrema derecha, son un grupo ciudadano, y cuando uno les habla de la posición de la policía, dice hay que armarlos hasta los dientes y que salgan a controlar esos vándalos. Hay otros que dicen la fuerza debe ser la necesaria para mantener el orden, y si es necesario aumentar la dosis, pero hay que mantener el orden. Esas son expresiones muy utilizadas. Hay gente que dice hay que darles mejores armas para controlar más el orden, hay que armarlos hasta los dientes, deben estar en el Ministerio de Defensa. ¿Usted qué opina de esas manifestaciones tan populares en nuestro país, doctor Manuel Rath? Eso es más o menos como decir métame cacho pero no me deje. Yo ahí en esas discusiones claramente no son producto, esas expresiones rara vez son producto de reflexiones juiciosas que permiten comprender la acción de lo público. Rara vez, de hecho, son producto de quien tiene la experiencia siendo víctima, por ejemplo, del abuso. Y rara vez, así como quien denigra completa y de forma absoluta de la policía o de los cuerpos de control, rara vez viene de la experiencia de quien le ha correspondido el rol de autoridad ante las protestas. Este tipo de situaciones lo que nos indican es que para comprender la justicia, cada caso es un caso, así como nos enseñan en las facultades de Derecho. Cada circunstancia o cada operativo requiere una reflexión específica y personas entrenadas para poder discernir entre cuándo es pertinente el uso de armas no letales o para aturdir, y cuándo es pertinente el uso de armas letales, o cuándo es pertinente, en otras palabras, la intervención del cuerpo de
la policía y cuándo es pertinente la intervención del ejército. Ese tipo de diferenciaciones hoy en la cabeza de la ciudadanía no están muy claras, y en parte porque la policía también ha desarrollado cuerpos de fuerza mucho más letales que las que tradicionalmente le corresponderían. Ahora, en este ejercicio, yo lo que quiero señalar es hacer énfasis en, venga, implementemos la trazabilidad, mejoremos los protocolos o procuremos que los protocolos entren en procesos de análisis para evaluar la acción, como quien evalúa un partido de fútbol. Es decir, esto es una reflexión de estrategia que tiene consideraciones técnicas y tácticas, que tiene consideraciones en lo relativo al desarrollo e implementación. Usted pone el mapa y ve la implementación y ve el operativo. ¿Es eficaz? Sí, le duele una muela, usa una bazuca y le vuela la cabeza y le quita el dolor de muela. Por supuesto, es eficaz, pero es eficiente. Entonces la pregunta es, ¿cuáles son los protocolos de intervención eficiente? Esto significa el mejor uso de los medios disponibles para lograr el resultado deseado, que en este caso es la convivencia, repito, no la represión. Es la convivencia, repito, no necesariamente el orden. Es decir, usted puede tener convivencia en caos, pero es decir, convivencia es vivir con otros, que podamos vivir en comunidad sin hacernos daño. Entonces, ahí creo que debemos desarrollar, y la investigación está quedada, porque debemos hacer investigación de filigrana para poder desarrollar esos protocolos que nos permitan la intervención social. Y esa intervención social, en últimas, es lo que definirá la política de seguridad ciudadana. Yo opino, disculpe, me entrometo ahí en la respuesta, pero para hacer como diálogo en este aspecto, es que esos criterios tenemos que armar hasta los dientes a la policía. A veces obedece a ese criterio preventivo que se busca, ¿no? Que la gente se cohíba, tenga temor de transgredir las normas. Por ejemplo, si uno ve el criterio que tiene la gente de respeto, por ejemplo, con los policías en Estados Unidos, ¿no? No está bien que pasen cosas como lo que ocurrió con Floyd, pero muchas veces hay caracteres en las personas que pueden ser controlados solamente con la presencia del policía, desde su respeto, ¿sí? No quiere decir eso que tenga que pasarse de la línea al tener que pensar que si una persona está armada, si una persona está digamos, con una posición de superioridad en armas, tenga derecho a usar esas armas para controlar de cierta manera algún problema y alguna multitud. Entonces ahí es donde tiene que mediarse y tiene que haber un control general desde la educación, porque es que si el policía está actuando para pensar que tiene que utilizar sus armas en cierto momento, o va a tener sus armas en algún momento en que se vea acosado por el miedo, va a utilizarlas en contra de la ciudadanía. Pero eso no se debe presentar. Esas son situaciones extremas. Yo ahí puedo diferir un poco, en el sentido de que las dinámicas de control no pueden ser descentralizadas. ¿Por qué el tránsito funciona mal? Porque todo el mundo toma decisión sobre su carro. Esa es la lógica. Entonces, si usted arma con armas letales a todos los policías, tendrá que estar en la cabeza de todos los policías para evitar el abuso. Y la educación, en los términos que hemos venido trabajando de compartirle contenidos, de tratar de desarrollar una cultura, en alguna de esas cabezas falla, por la razón que sea. Entonces, lo que se estipula es que el arma o los instrumentos de control en manos de la masa sean no letales. Esa es la primera regla. Ya en un segundo nivel de un cuerpo con mayor especialización para circunstancias más específicas, entonces sí tenga armas letales. Pero sí creo que el gran reto es como descentralización y centralización. Cuando quiere controlar algo, la descentralización es el peor de los escenarios, sobre todo en la fuerza pública. Muy interesante la discusión que se está dando, y me lleva a preguntar para la mesa en general, cualquiera puede responder. El quinto punto que el gobierno considera para la reforma policial es la participación ciudadana. ¿Cuál consideran que debería ser la reforma en ese aspecto? Y vamos agilizando porque nos quedan solo 15 minutos y 5 puntos más por abordar.
te cuento, profesor, que hay una norma de la Constitución, que es el artículo 2, que dice que todos los colombianos podemos participar en la adopción de las decisiones que nos afectan. Por lo tanto, tendríamos derecho a opinar, además con las mayorías ciudadanas, sobre la conformación de un cuerpo, entre otras cosas, que está armado y que es el que nos regula y que nos vigila. Entonces, a mí sí me parece que la academia, las asociaciones, todo el mundo tiene derecho a participar, a opinar y a sugerir cómo debería conformarse ese nuevo cuerpo. Si debe estar, por ejemplo, no en el Ministerio de Defensa, sino en el Ministerio del Interior. Si debe estar un poquito más cercano a la comunidad y que no lo veamos como un cuerpo armado. Y sobre todo, en la parte del manejo de armas letales, prohibición total, el manejo de armas letales, de arma de fuego para este tipo de personas. Me parece que un bastón de mando o digamos que armas para dispersar o disuadir, y eso que solo en el SMAT, solo en ellos podría utilizarse. Entonces, la participación ciudadana es esencial, empezando desde las escuelas. Es mi opinión. ¿Qué opina Manuel de la participación ciudadana? Pues en la primera intervención, Hernán, mencionamos el tema de patrullaje, inteligencia, contrainteligencia, y que realmente el último nivel es la participación ciudadana. Es decir, para que esto funcione tenemos que volver a sistemas de control difuso en cabezas de todos los ciudadanos a partir de la transparencia. Pero no solo para el control, sino para que se desarrolle una cultura de convivencia. El ejercicio, ahí sí coincido, debe irse a los colegios, a las escuelas. Y en las escuelas promover modelos de convivencia. De hecho, en parte la ley lo ha propuesto con los manuales de convivencia escolar, los mecanismos de participación y representación escolar, y de alguna manera la escuela trata de simular, por lo menos en teoría, una experiencia de convivencia y participación. En esencia, o especialmente frente a la policía, o frente al cuerpo de policía, y en general frente a la seguridad ciudadana, las formas de participación ciudadana pueden diferenciarse más o menos de la siguiente manera. Uno, redes de informantes o redes de detección temprana. Es decir, si todos prestamos nuestros ojos a la seguridad ciudadana e informamos de lo que está sucediendo cuando esté sucediendo, entonces las posibilidades de reacción son más efectivas, son más eficientes, es decir, serán más pertinentes. En ese sentido, la teoría de seguridad ciudadana habla de que las ventanas de las casas o las casas estén siempre enfocadas hacia afuera, de manera que desde adentro cada vivienda es un faro de vigilancia. Esa lógica coincide con las redes de informantes o redes de detección temprana o de alerta temprana ante situaciones de inseguridad. El segundo nivel tiene que ver con la reacción. Es decir, civiles entrenados para hacer intervención no violenta, por ejemplo, ante situaciones de violencia intrafamiliar, ante situaciones de casos menores que no impliquen riesgo o que no impliquen riesgo grave para aquellos que asumen la responsabilidad de intervenir. Estas personas pues tienen que ser entrenadas para poder hacer esas intervenciones y favorecer la convivencia. Entonces todos nos volvemos actores, también correctores dentro de la convivencia en nuestras unidades habitacionales. Luego entonces tendrá el tema de las reservas. Entonces todas las fuerzas armadas tienen civiles que voluntariamente hicieron los cursos para ser parte de la reserva, y entonces ya este es un tipo de intervención mucho más especializada e incluso puede ser incluso más violenta. En caso de que nos convoquen a guerra, la reserva activa son los primeros en llamar. ¿Vamos claros en la línea? Y finalmente, lo que nos trajo al primer punto es la de control ciudadano para la acción transparente y pertinente del cuerpo policial. Entonces, en cualquiera de esos 4 niveles tenemos grandes posibilidades de contribución como ciudadanos, y estoy seguro, si tenemos siempre presente la misión, repito, la convivencia pacífica,
el bienestar social como labor esencial, no de represión, sino labor esencial, proteger la convivencia pacífica, estoy seguro que eso se verá reflejado en mejores niveles de vida en las ciudades y en el campo. Manuel, una última pregunta para usted. Nuevos uniformes, ¿hasta qué punto considera usted que eso es positivo? ¿Cuál cree usted desde lo social que es la estrategia detrás de la renovación de uniformes y de colores para la policía? Se ha escuchado inclusive que estamos tratando de copiar los colores y los uniformes de la policía y de las fuerzas norteamericanas. ¿Qué piensa? Yo, pues, entre gustos, colores y sabores no se han puesto de acuerdo los doctores. Ahí yo creo que me declaro impedido. Es decir, pasar del verde aguacate al azul o al anaranjado, al amarillo, en fin, a otros colores, puede parecer simplemente maquillaje, ¿no? Pero también, como en tema de renovación de marca, puede ayudar a mejorar la percepción. Es decir, ahí sí los expertos en marketing tienen mucho más que decir. Creo que el doctor Paulo es un mago en esos temas y creo que podríamos cederle la palabra a él a ver si lo que están haciendo le resulta pertinente precisamente en el mejorar la imagen, ¿no? Sí, bueno, es que precisamente, y concatenándolo con la pregunta anterior, todo el aspecto de la renovación de la policía como institución tiene que ver con un acercamiento a la ciudadanía, ¿no? Y estamos en una época donde, como lo hemos repetido, estamos bien permeados por los sistemas de información, las tecnologías de la información y las comunicaciones a través de las redes sociales nos tienen tratando de unir la institucionalidad desde las noticias que recibimos en estas redes para una percepción de esa institucionalidad. O sea, yo veo con muy buen positivismo el hecho de que se reúna la sociedad civil, a los ciudadanos y a la academia, que es lo que se está buscando a través de esa reforma, de ese apego de la institución con la ciudadanía, porque está haciendo que las personas conozcan por lo menos las instituciones, que es algo que es gravísimo. Hay una ignorancia, hay un analfabetismo institucional, porque hay personas que no conocen cuáles son los programas, qué es los deberes que tienen las instituciones, cómo se pueden beneficiar, y de esta manera están pudiendo llegar a conocer a estas instituciones. Entonces pienso que esa idea de marketing, esa idea de representación de imagen que tiene el cambio de uniforme, aunque es importante, porque pues también lo estético es importante, estamos hablando que es necesario reformar también lo ético en la institución. Lo ético en este sentido no está siendo transformado, porque es que un policía, si no tiene su construcción, sus bases éticas, puede tener el uniforme del color que sea y va a percibir y va a actuar de una manera indebida si no está bien fundamentada su actuación. Pero también desde la percepción que se tiene para poder conocer las instituciones, pues el hecho de que haya un cambio, pues está haciendo que las miras de la información apunten a revisar digamos que los focos, los spotlights, los reflectores estén en una institución que está cambiando sus uniformes. Entonces eso hace que sea como una dinámica en la que se busque también que las personas estén en búsqueda de conocer a esa institución, que estas personas que usan ese uniforme son humanos, que estas personas pueden llegar a tener también, digamos que una cercanía con lo que ha representado en los jóvenes y en los niños lo que es la policía a través de los medios de comunicación como las películas o las series o lo que estén consumiendo. Entonces eso va en una vía como de universalización también de la información. En este momento estamos hablando con Irlanda, hablábamos con Suiza al mismo tiempo. Esto no se podía hacer de una manera tan inmediata ni tan íntima antes. Y esto hace que los derechos también se estén volviendo convencionales, se estén volviendo universales. Así como se está cambiando la policía aquí, ahora el uniforme puede ser también una representación de lo que hemos vivido desde niños, viendo cómo es un policía en Estados Unidos y el respeto y digamos el orden que representa para la institución de la policía en todo el mundo. Yo lo veo con buenos ojos y me parece muy positivo de esa manera. Para terminar, una pregunta de sí o no. Manuel, ¿está usted de acuerdo con un nuevo viceministro?
Y que hay una tercera opción siempre, me abstengo, no voto, voto en blanco. Van dos, muy bien. Y voy Pablo. en consonancia con lo que acabo de decir, es que pueden formarle 5 viceministerios, pero el criterio que tenemos que tener es más de base. Hay una frase muy interesante que dice, de las machetas o de las espadas que cortan las ramas o el árbol del mal, solo una da en la base. Esta está perfilando las ramas. Es que podemos tener viceministerios. Eso, digamos, de manera transitoria puede ser útil, porque puede, digamos, que focalizar, digamos, los focos de los medios de comunicación y las institucionalidades, digan, bueno, crear un ministerio específicamente para los derechos humanos, para la defensa de los derechos humanos. Entonces, es un tema sensible, pero es que ese tema sensible no puede ser una moda. Ese tema sensible no puede ser transitorio, ese tema sensible tiene que quedar en la base, en el tronco del árbol. Gerardo, ¿un nuevo viceministerio, sí o no? Ni la Corte Constitucional debe estar dentro de la rama, ni la Policía Nacional puede estar dentro del Ministerio de Defensa. Debería estar aparte, como parte de la sociedad civil, en el Ministerio del Interior. Y el uniforme hay que cambiarlo porque han perdido, eso representa poca credibilidad, hay que mejorarlo, cambiarlo acorde más con los intereses ciudadanos, es mi opinión. Bueno, muchas gracias a toda la mesa. El programa ha llegado a su fin. Como todos los martes, ha sido un placer, muy enriquecedora la sesión. Muchas gracias al abogado Manuel Rat, al abogado Pablo Liscano y al abogado Gerardo Bernal por habernos acompañado el día de hoy.